Buenas tardes a todos los invitados al webinar. Habla el ingeniero Richard Filco Gómez, el de la exposición, ¿no? El objetivo general de este webinar es actualizar al participante del área eléctrica con referencia a las adecuaciones, implementaciones y la correcta aplicación de la norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Edición 2015, utilizando para tal efecto una metodología práctica y un análisis de la norma para niveles de baja, media y alta tensión. La norma NFPA, ustedes ya saben, más o menos es una norma americana bastante aplicativa, práctica, técnica, ¿no? Entonces, muy, digamos, con el venir de las cuestiones técnicas, se ha implementado casi en todas los sistemas industriales, etcétera, ¿no? En toda Latinoamérica, etcétera. Entonces, esperamos cumplir los objetivos de este tema, que a ver, veremos a lo largo qué problemas nos trae, ¿no? De todas maneras, tienen a disposición las preguntas finales, son 30 minutos, de exposición son 90 minutos. Entonces lo dejamos las preguntas para los últimos 30 minutos, ¿no? Entonces me pueden hacer las preguntas al chat de Zoom, ¿no? Entonces seguiremos con la introducción, el perfil de ingreso, el seminario dirigido a ingenieros, técnicos y personas afines con el área de electricidad, electrónica y otros campos también afines, ¿no? Entonces, desarrollando una vez la parte de seguridad y riesgo eléctrico de la norma NFPA 70E, entonces pasaremos a ver en toda su, bueno, parte de su extensión, ¿no? Por ejemplo, esto es, como es un webinar, se trata de dar, digamos, de dar algunos principales rasgos del tema, ¿no? En cambio, los detalles, todo se toma en el curso profesional. De todas maneras, voy a tratar de llenar cualquier sugerencia, cualquier pregunta, etcétera, al final de la exposición. Veamos entonces. La norma NFPA, que es una norma americana, inicia con conceptos, ¿no? Con conceptos acerca de lo que trata la seguridad industrial más que todo, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos básicos que nosotros deseamos saber, que es el riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, dice, según la norma, dice, el riesgo eléctrico se define como la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Se da en las siguientes circunstancias: cuando el cuerpo humano es conductor, esto quiere decir capaz de transmitir la energía eléctrica. Perdón, no sé si está bien el audio, por favor. Sí, A está ver si está. perfecto, estimado Guille. Entonces seguiremos. Siguiente definición dice, ¿qué es un riesgo eléctrico? ¿Sí? Uno de los riesgos laborales a tomar en consideración es el riesgo eléctrico, que se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Estos riesgos eléctricos conllevan la situación tanto en fábricas, en talleres y en cualquier otra situación donde nosotros manejamos la corriente eléctrica, ¿no? La energía eléctrica. Entonces, si hacemos nosotros un análisis, digamos, de la localización de los riesgos eléctricos, por ejemplo, se presentan en los cuadros de maniobra. Esto se refiere a los tableros eléctricos industriales, ¿no? Puede ser de baja, media y alta tensión. Entonces, aquí implica un cierto riesgo que nosotros después lo vamos a ver en detalle, ¿no? En el curso. Pero básicamente son estos lugares donde más problemas de riesgos eléctricos tenemos los técnicos, los ingenieros y los operadores, ¿no? De tableros, de las empresas industriales, ¿no? Por ejemplo, se presenta también en maquinarias fijas, como por ejemplo tornos, fresadoras, limadoras, etcétera, ¿no? También se presenta en motores. Entonces, aquí en esta parte de motores eléctricos podemos tener tanto motores de corriente alterna como motores de corriente continua.
Entonces, se presenta también un cierto riesgo eléctrico en el energizado, en la cuestión de la manipulación, del control, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede en las instalaciones de redes también, ¿no? De redes de baja, media y alta tensión. Y en los domicilios, en las conexiones, ¿no? De las toma corrientes, de los toma corrientes, de algunos, digamos, alargadores, etcétera, ¿no? Entonces está inmiscuido en todas estas cuestiones los riesgos eléctricos. Por ejemplo, en los postes de alta tensión, de baja tensión, de media tensión, lleva un cierto riesgo eléctrico, ¿no? En las estructuras lo propio, transformadores también. En esta parte de transformadores, últimamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya se entra ya a trabajar, digamos, con transformadores de mayor potencia cada vez, ¿no? Entonces, para mayor seguridad también se ha, digamos, implementado celdas de media tensión, de alta tensión, ¿no? Entonces, esto ya es mucho más sofisticado y requiere también un análisis más minucioso, ¿no? De las cuestiones. Entonces, en la cuestión de las herramientas eléctricas, lo propio, en taladros, amoladoras, yo que sé, cualquier herramienta que sea de perforación, manipuleo, martilleo, etcétera, ¿no? Entonces, como tiene una función con corriente alterna, lleva también su riesgo eléctrico. Y, y en la parte ya domiciliaria, digamos, en la iluminación, aunque no crean esto, realmente tiene también su parte, digamos, de riesgo, ¿no? En la cuestión de las instalaciones de iluminación. Por ejemplo, hoy en día ya no se utilizan pues dos conductores para las iluminaciones, ¿no? Tiene que llevar ya un tercer conductor que la norma exige, ¿no? Por ejemplo, la norma de protección, su protector de tierra, ¿no? Entonces, y la instalación también se encarece, ¿no? La iluminación portátil, que es casi lo mismo que una iluminación, solo que es portátil, también en el manipuleo puede llegar a tener un grado de peligrosidad, ¿no? En los aparatos de manutención, por lo propio, también se trabaja con transportadoras, con toda la parte de grúas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre requiere una supervisión, etcétera, en la parte de los cables eléctricos, ¿no? Seguiremos pasando algunos puntos que digamos lo vamos a ver con mayor énfasis, ¿no? Ahora nos damos una pasada así rápida acerca de lo que puede ser un shock eléctrico, ¿no? Lo que dice el shock eléctrico es el peligro viene dado por el contacto con una corriente alterna de voltaje mayor a 50 voltios o con una corriente continua de voltaje mayor a 100 voltios, ¿no? La típica corriente alterna existente en las redes eléctricas en los hogares de 220 a 240 voltios y frecuencia de 50 a 60 Hz es peligroso para la vida humana, ¿no? Las causas, puede ser una descarga eléctrica, puede causar quemaduras o puede no dejar ninguna marca visible en el cuerpo, ¿no? En cualquier caso, si una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede causar daños internos, un paro cardíaco u otras lesiones. El efecto, dice, ¿no? De 25 a 30 miliamperes, la tetanización afecta a los músculos del tórax, provocando la asfixia. Con valores mayores a 50 miliamperes aparece la fibrilación cardíaca, lo que puede ser mortal cuando la respiración y la circulación cesan, ¿no? Pueden presentarse lesiones encefálicas si la corriente atraviesa el bulbo o el cerebro. Básicamente en este punto hay que tomar en consideración un nivel, ¿no? de amperaje que es básico, es el de 25 miliamperes, ¿no? Entonces, más o menos nosotros estamos ya con esa resistencia, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, hasta 30 miliamperes como máximo sostenemos ya, digamos, cierta protección, ¿no?
pero ya una vez que sube los 30 miliamperes ya tenemos ciertos problemas, ¿no? Entonces eso se va a explicar con, digamos, algunos cálculos, algunas cuestiones de, yo qué sé, puede ser de de algún cálculo en el cual nosotros midamos la resistencia del cuerpo interno, ¿no? De la parte, porque también se divide el cuerpo humano en ciertas partes que son más resistentes que otras. Entonces, por ahí ya se hace una especie de evolución también, ¿no? De evaluación, por decir. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros cierto cuidado en nuestros, ¿no? En nuestros cálculos, etcétera. Y estos son algunos ejemplitos de donde se produce el shock eléctrico. Aquí es cuando un niño introduce los dedos a un toma corriente. Aquí lo propio, cuando se hace la medición, la corriente circula de esa manera. Aquí lo propio, por lo general, sucede con los niños que generalmente quieren hacer alguna instalación, ¿no? Entonces, se tiene que tener bueno, hoy en día ya las normas exigen mayor cuidado incluso en las placas, ¿no? De toma corrientes. Por ejemplo, ya llegan con cierto recubrimiento en el momento de ingresar la clavija, entonces ya son automáticos, ¿no? Y ahora con la instalación de, digamos, ciertos relés protectores como son los relés diferenciales, ya lo hace más segura la instalación, ¿no? A un previo contacto, un relé diferencial ya tiene que proteger totalmente, ¿no? Al cuerpo humano. Entonces, con referencia al arco eléctrico, podemos hablar acerca de lo siguiente, ¿no? Es una descarga voltaica, es un fenómeno eléctrico que sucede entre dos electrodos sometidos a una diferencia de voltaje dentro de un medio gaseoso. Cuando la diferencia de voltaje es lo suficientemente elevada para superar la resistencia eléctrica del gas, se desencadena un flujo de corriente, el cual en muchos casos se puede apreciar a simple vista. Este flujo de corriente se ve precisamente como un arco de luz que conecta los electrodos. Generalmente esto se presenta en las máquinas de soldar, etcétera, ¿no? En las descargas eléctricas, en la cuestión de descargas a tierra, etcétera, ¿no? Entonces, está inmiscuido en la parte de lo que son los riesgos eléctricos, ¿no? ¿Cómo se genera el arco eléctrico? Se menciona anteriormente el arco eléctrico se produce cuando los electrones pasan o saltan de un electrodo negativo a un electrodo positivo. La descarga eléctrica producida por el arco eléctrico genera una luminosidad bastante intensa de color azulado acompañado de una alta temperatura. En eso hay que hacer énfasis, digamos, en la velocidad de la luz, la velocidad del sonido también, ¿no? Porque, digamos, yo que sé, se ilumina más antes, yo que sé, cielo, ¿no? Entonces, y luego recién viene ya la descarga después de un rato, ¿no? Entonces, se hacen unos análisis de tiempo y por qué de la descarga eléctrica. El uso de los arcos eléctricos. El fenómeno del arco eléctrico se puede apreciar en las bobinas de Tesla. Sin embargo, este es un uso solamente decorativo. Hoy en día los arcos eléctricos se emplean para diversos fines industriales. Por ejemplo, los soldadores de arco, su uso es muy común para fines industriales. Las altas temperaturas del arco funden rápidamente el metal de la soldadura. Cortadores de plasma, que es muy utilizado hoy en día, ¿no? Usados para cortar y grabar placas metálicas. Máquinas de electroerosión, o CDMs por sus siglas en inglés, usados para cortar metales en forma precisa. Fundición de metales de altas temperaturas, por lo general metales cuyo punto de fusión es cercano a los 3.500 grados centígrados, una temperatura elevadísima, ¿no? Peligros del arco eléctrico que conlleva este tipo de soldadores. Dice, los arcos eléctricos tienen grandes aplicaciones, sin embargo, hay situaciones donde su presencia es indeseable, los describimos a continuación. Destrucción.
Por ejemplo, un arco eléctrico, lo que primero produce, por ejemplo, en una máquina es la destrucción, ¿no? O sea, es tanto el nivel de, digamos, de no protección de la máquina en unos casos y en otro por una descarga que en realidad nos busca por dónde salir la energía eléctrica y de contra destroza todo a su paso, ¿no? Entonces, esto implica que no hay una descarga o una puesta a tierra que pueda atenuar, que pueda soportar esto, ¿no? Entonces eso implica también otro tipo de instalaciones, ¿no? Como puestas a tierra. Entonces, un ingeniero eléctrico, un técnico eléctrico sabe de estas fallas o de lo que puede proyectarse con una de estas cuestiones para nosotros tener las precauciones debidas, ¿no? Veremos en la parte de destrucción lo que dice. Los arcos eléctricos que no son producidos de forma controlada suelen ser destructivos para equipos eléctricos, especialmente en líneas de alta tensión, dañando aisladores, también quemando equipos electrónicos, en conductores eléctricos, dañando y quemando la camisa aislante o el aislante también, ¿no? Para este tipo de trabajos, dice el trabajo seguro, dice, por método de trabajo seguro se entiende el modo de obrar o proceder en el trabajo indicando cada paso a seguir y las medidas de seguridad que se deben adoptar. Para eso tenemos los chalecos de seguridad, las máscaras de soldar, los protectores auditivos, los que se denomina los cascos, ¿no? Los extinguidores, los maletines de seguridad, etcétera, ¿no? De primeros auxilios, de todas maneras los guantes. En esta, sí, en esta norma se hace énfasis al tipo incluso de guantes, ¿no? ¿Qué tipo de guantes tienes que llevar? ¿Qué tipo de aislación, etcétera, ¿no? Entonces están codificados dentro de la cuestión de energía eléctrica, todos estos implementos, ¿no? Incluso las botas, ¿no? ¿Qué tipo de botas puedes llevar, etcétera? Entonces, por lo general, la protección es hasta lo mínimo, ¿no? Por lo general, los ojos, el oído es donde se tiene que proteger bastante, ¿no? Con mayor énfasis, digamos, en los protectores auditivos. Se colocan dos tipos de protectores auditivos, ¿no? Uno, las orejeras y otros son los protectores que son tapones. Entonces, ¿eso para qué? Para evitar, digamos, que el ruido, ¿no? En las centrales, por ejemplo, en centrales eléctricas el ruido es impresionante. Entonces hay que protegerse totalmente porque si no tenemos problemas de cansancio, yo qué sé, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? En el transcurso digamos, en el transcurso del curso profesional donde se aplica con mayor énfasis, digamos, a los problemas de cada participante, etcétera, ¿no? Para ver qué solución da. Entonces, sigamos. Cualquier trabajo puede representar un riesgo para la integridad física, dice. Por ello es fundamental que te asegures de cumplir con una serie de reglas para cuidar de tu persona cuando prestas un servicio, así como para evitar daños al lugar y a los equipos con los que trabajas. Para esto se sigue unas normas de seguridad, ¿no? Entonces indicando que el primero es el análisis de seguridad. Antes de comenzar cualquier actividad, siempre aplica un análisis de seguridad personal para verificar que las condiciones de trabajo sean las ideales para que puedas desempeñar tus funciones de manera adecuada. Segunda regla que debes tener muy en cuenta es reportar condiciones y actos inseguros. Cuando el área de trabajo presenta condiciones o actos inseguros, es fundamental que los reportes con tu supervisor o con la persona encargada del lugar para que la situación se resuelva de inmediato y se eviten accidentes. Pues de lo contrario estarías exponiendo tu integridad y o la de tus compañeros. ¿Qué significa acto inseguro? Conjunto de actuaciones humanas que pueden dar origen a un accidente.
condición insegura, circunstancia o condiciones materiales que puedan generar un accidente. Como tercera regla, equipos de protección personal, que son los EPPs, ¿no? Dice, recuerda siempre portar el equipo que garantice y salvaguarde tu integridad. El equipo básico consta de casco, lentes, guantes, cubrebocas, botas, tapones para los oídos y overol. Verifica que el equipo esté en buenas condiciones y que sea el indicado para el tipo de trabajo que vayas a realizar. La siguiente regla dice evitar riesgos de accidentes. Si observas que una situación o material puede producir un accidente, detente de inmediato para que detectes el riesgo y puedas evitarlo. Deberás alertar de inmediato cuando detectes un peligro para ti o algún compañero en cualquier servicio o mantenimiento en el que estés involucrado. Siguientes reglas, respeta los procedimientos. Cuida de los procedimientos, sean los indicados y respeta cada detalle, actividades operativas que involucren un riesgo físico o de salud. Para ello deberás aprender el procedimiento adecuado para evitar un incidente. Si no lo recuerdas, consulta un manual de inseguridad o de seguridad o pregunta al supervisor. Evita improvisar, pues recuerda que después de un accidente ya nada es igual. Y por último, la regla F dice traslados seguros y responsables. Creo que hay una regla más importante, entonces veremos esta. Siempre que conduzca un automóvil, asegúrese de aplicar las reglas defensivas para ti los ocupantes. Evita excesos de velocidad, hablar por celular, estar fatigado, bajo la influencia del alcohol, drogas, sin el cinturón de seguridad, etc. Todavía tenemos unas reglas, alerta en casos de emergencia. Conoce qué hacer en casos de emergencias de salud, naturales o de provocación. Si te encuentras en algún corporativo u oficina de un cliente, asegúrate que tu supervisor o cliente te proporcionen esta información para evitar malos entendidos o para evitar malentendidos que podrían poner en riesgo tu vida o de tu trabajo. Siguen las reglas, reporta los incidentes y siniestros. Si llegara a ocurrir un accidente, deberás reportarlo con el responsable del área para que a su vez informe al Departamento de Seguridad. Son reglas, ¿no?, que se sigue de acuerdo al rango también yo qué sé, de un rango de superioridad en la cuestión técnica. Entonces siempre hay que dar un reporte, ¿no?, para tener en cuenta qué es lo que ha fallado, qué es lo que podemos reportar si ha habido un incidente, ¿no? La regla ahí aplica a las buenas prácticas. Dice, entrénate y participa activamente con la seguridad. Para ello puedes recurrir a una certificación para un trabajo seguro. Las buenas prácticas son fundamentales para que desempeñes tu actividad sin riesgos o contratiempos que pudieran afectarte o a los equipos con los que trabajas. Otra. Esta regla indica la disciplina y reconocimiento. Conocer las acciones disciplinarias y reconocimientos referentes al cumplimiento de la seguridad en tu trabajo con el fin de que tu desempeño sea reconocido positivamente y evites sanciones por no cumplir con algunas reglas. Entonces, estas reglas son básicas que se amplían en el curso, donde más o menos se hace el análisis ya incluso hasta de las bitácoras que se presentan, los informes, etcétera, ¿no? Entonces, es básicamente eso lo que se debe seguir, ¿no? Si aplicas esta serie de recomendaciones, no solo evitarás poner en riesgo tu vida, sino que también serás reconocido por tu superior o cliente como una persona comprometida con tu seguridad y la de quienes te rodean. En el punto 5, protección contra arco y shock eléctrico, tenemos lo siguiente, pero veamos a ver un instante de cómo. De todas maneras, me están haciendo llegar al chat. Tenemos, bueno, no son tan de este seminario, pero lo dejo para el final, ¿no? Lo vamos a escoger las preguntas que sean referidas al tema. Creo que están todavía
en el anterior webinar, logrando preguntar. Entonces vamos a tratar de que pase el tiempo con tal de que ya más o menos entren en este webinar, ¿no? Entonces, tenemos el quinto tema, que es protección contra arco y shock eléctrico. El fenómeno del arco eléctrico, tercera causa de muerte en la industria, representa uno de los accidentes más comunes y peligrosos en el sector eléctrico. El número de personas que mueren al año debido a sus consecuencias supera el millar, más de 2.000 resultan gravemente heridas. Existen equipos de protección contra el fenómeno, pero conocer sus causas, sus riesgos y la manera de evitarlos representa la mayor seguridad o la mejor seguridad también, ¿no? Básicamente, de acuerdo a estadísticas, ¿no? Se ha hecho análisis que la parte eléctrica es muy peligrosa, entonces, por eso justamente también se hace hincapié en estas normas americanas. ¿Por qué? Porque queremos, digamos, dar solución a este tipo de accidentes, ¿no? O por lo menos tratar de atenuar tanto accidente eléctrico que existe en la actualidad, ¿no? Los accidentes de arco eléctrico son el riesgo más común y menos visible, pero fatal para la vida de los usuarios y operarios de equipo eléctrico. De acuerdo con información estadística, este fenómeno representa la tercera causa de muerte en la industria eléctrica al provocar 25% de las fatalidades. Entonces, esto requiere un análisis, ¿no? Entonces, ¿qué se produce con la formación del arco eléctrico? Dice, el arco eléctrico se produce frecuentemente frente a falla o mala maniobra en los equipos eléctricos al entrar en contacto conductores vivos entre sí o con la tierra, lo que provoca un flashover de corriente eléctrica que se propaga a través del aire. En esto es importante recalcar el tiempo, ¿no? Para la formación del arco eléctrico. Si uno tarda unos instantes, unos segundos, puede provocar una explosión, ¿no? Generalmente se da esto en interruptores de potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en centrales eléctricas. Entonces, esto requiere un análisis bastante y más que todo una práctica, ¿no? De la persona que está en constante manipuleo, yo qué sé, ¿no? Entonces ya uno tiene que llegar a adecuarse a ciertos tiempos, etcétera. Por ejemplo, una falla, una pequeña distracción y puede provocar una fatalidad, ¿no? En la cuestión de accidente. Entonces, este arco es recontra peligroso en las cuestiones de los interruptores generalmente, ¿no? Sigamos. Protección del arco eléctrico. Dentro de los equipos de protección se encuentran las celdas o tableros aisladores de aire, que son los AIS o aislados en gas GIS, ¿no? Que son equipos a prueba de arco eléctrico, cuya finalidad es la de proteger y evitar las lesiones a los operarios por una falla de este tipo. Peligros del arco eléctrico. Esta se debe a que las altas temperaturas ocasionadas por el arco eléctrico generan una onda explosiva que vaporiza el metal conductor. La exposición a estas temperaturas extremas causa quemaduras de piel y ocasiona que la ropa se incendie, lo que incrementa las lesiones por quemadura. Son algunos ejemplos que se da, digamos, con respecto al tema, de algunos videos, algunas cuestiones, como aquí es una prueba de una prenda, ¿no? Por ejemplo, de un chaleco. ¿Qué pasa cuando hay un corte eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, si el chaleco, digamos, tiene una debida fabricación en cuanto al material, etcétera, te va a proteger, ¿no? En cambio, si no está de acuerdo a lo que representa la norma, o lo que dice la norma, tendrás un accidente terrible también, ¿no? Es por eso que en empresas se exigen la calidad del material, ¿no? 100% de algodón. Entonces no tiene que haber fibra, digamos, nylon, ¿no?
Entonces, en esas partes, mucho hincapié cuando uno es, digamos, un supervisor de planta, un jefe de planta, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene que poner bastante, digamos, minuciosidad en los EPPs. Entonces, en esta parte dice, existe poca protección para riesgos por ráfaga de arco. Cuando se presentan energías mayores a 40 calorías por centímetro cuadrado, debido a la alta presión que se genera en una explosión de arco eléctrico. El EPP protege contra el riesgo por relámpago de arco, por lo que exposiciones mayores a 40 calorías por centímetro cuadrado son consideradas peligrosas. Haremos un énfasis en esta partecita. Bueno, en la parte ya del curso se hace, digamos, ciertas prácticas en la parte de etiquetado de tableros, ¿no? Por lo general, cuando uno trabaja en la parte de diseño, etcétera, tiene que ser, pues, bien exhaustivo en esta parte, ¿no? Entonces, siempre se tienen que dejar planos eléctricos, deben, digamos, señalar todo circuito, eh, toda operación que se pueda manipular debe estar identificada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el etiquetado de tableros? El etiquetado de tableros nos dice lo siguiente: la identificación o señalización de componentes eléctricos ha sido siempre un tema muy discutido. La demanda, así como los soportes de información, los cuales presentan cada vez instalaciones más complejas, obligan a los productores al desarrollo de nuevas ideas de rotulación o identificación. Un sistema de etiquetado con el cual puede ser señalizado de forma rápida aparatos eléctricos y otras instalaciones están basadas en señales ya impresas, letras diferentes, dígitos y signos, los cuales pueden ser ensamblados en distintos portadores de identificación. Entonces, esto hace que nosotros tengamos también una cierta codificación, digamos, de acuerdo a la empresa, ¿no? De todas maneras, dentro de la parte de sistemas de protecciones en industrias, en centrales, eh, en talleres, digamos, en industrias productivas, básicamente existen pues referencias de unos 300 relés de protecciones, ¿no? Entonces, es terrible cuando uno se dedica a la parte de protecciones. Entonces, uno tiene que estar constantemente, digamos, para la empresa, sacando, adecuando, ¿no? Si uno quiere, digamos, tener su protección de empresa adecuada, entonces tiene que sacar una codificación, digamos, acorde a la empresa, ¿no? Entonces, hay una infinidad de relés, de baja, relés de falta de fase, yo que sé, relés de sobrevelocidad, relés de baja velocidad, eh, relés de humedad, etcétera. Entonces, es terrible el campo de protecciones, ¿no? Entonces, aquí mostramos un tablero donde está todo codificado también, ¿no? Dice peligro de alto voltaje, aquí está analizando los push buttons, aquí un tablerito que te indica toda la cuestión eh, de de los amperajes, de las potencias, de los factores de potencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que estar indicado. Lo propio aquí en este tablero de distribución, ¿no? Entonces, se coloca una parte, digamos, un etiquetado finito en la parte donde se tiene que indicar para qué circuito está adecuado el sistema, ¿no? Lo propio en la parte de automatismos eléctricos, pues se colocan manguitos, ¿no? Indicando qué tipo de señalización, de operación, yo que sé, va a indicar el contactor, ¿no? Un contactor que trabaja con varios circuitos auxiliares, en los cuales tiene que estar todo codificado, ¿no? Entonces, esa parte tiene un cierto tipo debemos, a ver, cambiaremos a la parte de arriba.
Por ejemplo, en distancias de seguridad, que es el tema número 7, se hace hincapié a las distancias mínimas que se deben guardar entre líneas eléctricas y elementos físicos, ¿no? Entonces, hay distintos reglamentos que indican qué tipo de distancia es la más adecuada, ¿no? De todo se hace una referencia entre la norma NFPA, hay la IEC, hay la norma UNE, hay distintas normas donde más o menos se hace un análisis de todo ese tipo de normas, ¿no? Para llegar a un objetivo más claro y adecuado para tu funcionamiento en la empresa que uno está, ¿no? En cuanto a las distancias significativas de las líneas eléctricas de baja tensión con conductores desnudos respecto al suelo y edificaciones son, ¿sí? Entonces, ahí está básicamente explicado algunas distancias, por ejemplo, para 200, bueno, está en kilovoltios esto, ¿no? Nosotros si vamos al de baja tensión, hasta 1 kilovoltio, tenemos una seguridad de 0,80 metros, ¿no? O sea, menos de 1 metro. En cambio, si nosotros, como acá en Bolivia se maneja, digamos, hasta 200 kVA, tenemos una distancia que tenemos que tener una seguridad de 2,90 metros, ¿no? De distancia mínima, ¿no? Por lo general, acá en La Paz se maneja hasta 115, ¿no? Entonces nos corresponde este de 132, que es 1,65. Entonces se hace un análisis de ese tipo de distancias para nuestra seguridad también, ¿no? Tanto en transformadores, yo que sé, en las celdas de media tensión, las señales de seguridad, etcétera, ¿no? El 8 nos habla del contacto eléctrico directo e indirecto, ¿no? Esto es más tema de análisis, digamos, circuital, ¿no? O sea, básicamente con puros circuitos se aplica estos contactos. ¿Por qué? Porque es una referencia a tierra, ¿no? Entonces se tiene que, digamos, hacer un análisis del tipo de contacto eléctrico a lo que está uno en su empresa también, ¿no? A lo que está uno expuesto. El contacto eléctrico se produce cuando la persona toca directamente partes o elementos en tensión, cables desnudos, fusibles, embarrados, etcétera, o mediante elementos capaces de transmitir la corriente, estructuras metálicas, carcasas de motores, etcétera. Si bien en alta tensión el contacto puede llegar a establecerse sin llegar a tocar físicamente la instalación, acercándose excesivamente a esta, hasta tal punto de superar el valor de aislamiento del aire para aquella distancia y tensión. Esto hace que se produzca un arco eléctrico. Hay una clasificación de los contactos desde el punto de vista preventivo. Clasificamos los contactos en contacto directo, dice, contacto de personas con partes activas de la instalación de equipos. Se entiende por partes activas a los conductores y piezas, conductoras en tensión con servicio nominal. Los contactos indirectos es aquel en el que la persona entra en contacto con elementos que no forman parte de la instalación eléctrica y que en condiciones normales no deberían estar en tensión, pero que accidentalmente la han adquirido, ¿no? Se entiende por elementos masas el conjunto de las partes metálicas de un aparato que en condiciones normales están aisladas de las partes activas. Esto es un ejemplito de más o menos lo que puede suceder con un contacto directo, un contacto indirecto, ¿no? Contacto directo es eh, con con la bornera del motor, y un contacto indirecto puede ser cuando uno agarra parte de la máquina, etcétera, ¿no? Del soporte, digamos, de la máquina. Entonces, son contactos que comúnmente ocurren en la industria, ¿no? Se hace referencia a protección de contactos directos eléctricos. Esto con referencia a la protección, netamente, y dice las medidas de protección que podemos adoptar son aquellas destinadas a garantizar la imposibilidad de contactos fortuitos con elementos o partes con tensión de las instalaciones o equipos. Estas medidas pueden concretar en alejamiento de las partes activas. Entonces, es una modalidad también, ¿no? De alejar de las partes activas, dice.
Instalación a una distancia adecuada del lugar por donde habitualmente las personas se encuentran o circulan, de tal forma o de tal manera que sea imposible un contacto fortuito con las manos o por manipulación de objetos conductores. La protección contra contactos eléctricos indirectos hace una referencia de puesta a tierra de las masas. Poner a tierra las masas significa unir a la masa desde un punto de la instalación eléctrica, carcasas de máquinas, herramientas, etc. Esto es bien importante porque por la cuestión, digamos, de la estática, a veces llegan incluso a pararse ciertas máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno como responsable, como supervisor de una instalación eléctrica, verificar las puestas a tierra, ¿no? Entonces, si tiene puestas a tierra, entonces hay que hacer una verificación. Y si no se tiene una puesta a tierra, hay que hacer el diseño de la puesta a tierra y la implementación de la puesta a tierra. Las corrientes de seguridad también se hace un análisis. Dice, consiste en la utilización de pequeñas tensiones de seguridad que tal como se especifica en la norma serán de 24 voltios para los locales húmedos o mojados y 50 voltios para locales secos. Entonces, se hace un énfasis en el tipo de medidas de protección para herramientas eléctricas, digamos, aparatos para el tratamiento del cabello y de la piel, etc. La separación de circuitos, dice, consiste en todos separar los circuitos de utilización de la fuente de energía por medio de transformadores, mantenimiento aislado de tierras, los conductores del circuito de utilización, incluso el neutro, ¿no? Entonces, separación de circuitos se denomina esto, ¿no? Doble aislamiento. Se consiste en el empleo de materiales que dispongan de aislamiento de protección o reforzados entre sus partes activas y sus masas accesibles. El punto 9, que es factores que influyen en riesgo de electrocución. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en esta parte de lo que es importante, ¿no? En una industria, que son la electrocución que estamos, digamos, en ciertos lugares, aunque nosotros ignoremos ciertas cuestiones, estamos propensos a este tipo de riesgos, ¿no? Que se corren. Entonces, se hace un análisis en cuanto a la parte del estado de las máquinas, etcétera, ¿no? Y básicamente el descuido, dice que es el factor que influye en el riesgo de electrocución. El riesgo eléctrico es aquel con potencial de daño suficiente para producir fenómenos de electrocución y quemaduras. Se puede originar en cualquier tarea que implique manipulación o maniobra de instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, operaciones de mantenimiento de este tipo de instalaciones, reparación de aparatos eléctricos. Las personas no deberán manipular ningún elemento eléctrico con las manos mojadas en ambientes húmedos o mojados accidentalmente. Por ejemplo, en el caso de inundaciones, y siempre que estando en locales de características especiales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en los lugares húmedos, ¿no? Por ejemplo, tanto también para niños, como por ejemplo hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces el descuido está en un rato y si has tenido suerte, por un instante también, ¿no? Será, pero después por lo común se tienen accidentes terribles. ¿Qué son los elementos de protección personal? Dice, son protecciones individuales. Las más habituales para cubrir este tipo de riesgos son cascos, gafas o pantallas de protección facial, guantes, calzados de seguridad, ¿no? Que son importantes, las botas que tienen que ser o dieléctricas, ¿no? Antiestáticas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que se requiere son los dieléctricos para la parte eléctrica, ¿no? Entonces, eh, por lo general, ahí se tiene la primera riesgo de seguridad, ¿no? En las botas. Por ejemplo, para lugares húmedos, ¿no?
¿Qué factores influyen en accidentes eléctricos? Dice, 4 son los factores que influyen en la mayor o menor gravedad de un accidente eléctrico. Tensión. Es la variable más importante en la gravedad del accidente eléctrico. A mayor tensión, mayor intensidad recorrerá nuestro cuerpo, produciendo graves quemaduras, destruyendo o carbonizando la zona del cuerpo accidentado. La alta tensión, más de 1000 voltios en alterna y más de 1500 voltios en continua, es por tanto mucho más peligrosa que la baja tensión, siendo más peligrosa la corriente alterna que la corriente continua. Otro factor, la intensidad. La intensidad que atraviesa el cuerpo humano mide directamente el grado de gravedad del accidente eléctrico, siendo suficiente con unos pocos miliamperios para poder llegar a ser mortal el accidente. La corriente eléctrica produce contracciones musculares que impiden poder separar la mano de la zona de contacto o aumento de la tensión sanguínea, parada de los músculos respiratorios y fibrilación ventricular del corazón y asfixia. La resistencia, otro factor, dice, en función del estado de nuestro cuerpo, humedad principalmente y la ropa o calzado que llevamos en el momento del accidente, nuestro cuerpo presentará una resistencia mayor o menor al paso de la electricidad. Cuanto menor es la resistencia de nuestro cuerpo, mayor será la intensidad que nos atravesará y más grave será el accidente. El tiempo de contacto, que es otro factor, cuanto mayor sea el tiempo de contacto, más grave será el accidente. Básicamente está en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando de milisegundos, ¿no? Veremos un poco el tiempo que disponemos, a ver. Perfecto, yo creo que estamos dentro del nivel de tiempo adecuado. Entonces, en el punto número 10, nos dice efectos del paso de la corriente. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias, golpes, caídas, etc., hasta la muerte por fibrilación ventricular. La electrocución se produce cuando una persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. Los efectos fisiológicos se tienen unas tablitas donde vayamos a saber hasta dónde más o menos tenemos nosotros que tener seguridad, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 5, dice umbral de percepción, no provoca ninguna sensación sin consecuencias. De 5 a 10, cosquilleo, calambres y movimientos musculares. De 10 a 15, independientemente umbral de no soltar. De 10 a 25, de 15 a 25 minutos, contracción, brazos, piernas, dificultad de respiración, aumento de la tensión arterial, límite de tolerancia. Entonces ya, entre 10 y 15 segundos ya, o para 10 y 15 miliamperes ya tenemos que tener seguridad, ¿no? En esta parte, de 15 a 25 miliamperes sería nuestro punto clave ya para una duración en minutos, ¿no? O sea, demasiado todavía, ¿no? Este es el punto clave en la cuestión del tiempo, ¿no? Pero basta el nivel del miliamperaje, ya tenemos que tener cuidado desde esta parte, ¿no? Los efectos fisiológicos indirectos de la electricidad, dice, corriente alterna de baja frecuencia, dice, efecto, trastornos cardiovasculares, motivo, el choque eléctrico afecta al ritmo cardíaco, infarto, taquicardias, etc. El efecto de quemaduras internas, el motivo, la energía disipada produce quemaduras internas, coagulación y carbonización. El efecto de quemaduras externas, producidas por el arco eléctrico a 4000 grados centígrados. Y los trastornos, otros trastornos, dice, consecuencia del paso de la corriente. Puede ser que afecte a lo auditivo, a lo ocular, a lo nervioso y a los renales. Y estas son las que hablaba a un principio, ¿no? Las resistencias, básicamente para un cálculo que se tiene, se registra, digamos, en todas las partes del cuerpo, ¿no? Lo que dice, la resistencia del circuito de efecto es variable dependiendo de las circunstancias de cada uno de los casos de defecto, pudiendo llegar a ser nula en casos de contacto directo, ¿no?
Por ejemplo, en los brazos se tiene una cantidad estipulada de unos 460 ohmios, ¿no? Después en las piernas sube, ¿no? Unos 840 ohmios de resistencia. El tiempo de contacto. Este factor condiciona la gravedad de las consecuencias del paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, junto con el valor de la intensidad y el recorrido de la misma a través del individuo. Está la importancia del tiempo de contacto, que no se puede hablar del factor de intensidad sin referenciar el tiempo de contacto. Por ejemplo, en corriente alterna con intensidades inferiores a 100 miliamperes, la fibrilación puede producirse si el tiempo de expansión es superior a 500 milisegundos. Está calculado esa parte. Y el punto 11, hago hincapié en la parte de medidas generales de prevención, los cuales serían: uno de los aspectos que más se debe valorar en cualquier puesto de trabajo es la seguridad y la salud de los trabajadores, operadores también, ¿no? Así, una empresa en la que se gestione de manera adecuada la prevención de riesgos laborales se verá beneficiada por una serie de ventajas tales como reducción de accidentes y enfermedades profesionales. Se evitan incumplimientos de la legislación y posibles sanciones. Mejora la satisfacción de los empleados y la productividad de la compañía, además de la imagen de la empresa, ¿no? 12. Medidas de seguridad específicas de prevención. En cuanto a este tipo de medidas específicas de prevención, tenemos: antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considerará que todos los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará previamente mediante un verificador la ausencia de tensión. No se deben realizar trabajos en instalaciones eléctricas de ningún tipo si no se tiene la formación o autorización necesaria para ello. Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como guantes dieléctricos, casco, calzado aislante con suelo de goma, etc. Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad, cuando los cables u otro material eléctrico atraviesan charcos, los pies pisen agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. Eso es importante, ¿no? La parte de la humedad, porque la electricidad está pues en todo, ¿no? Entonces, cuando hay agua y humedad, entonces la energía rápidamente da el paso, ¿no? Entonces, es buen conductor de electricidad el agua, ¿no? O la cuestión húmeda. En ambientes húmedos hay que asegurarse de que todos los elementos de la instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos casos. Debe evitarse realizar operaciones provisionales. Los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar de forma periódica y sustituir los que se encuentren en mal estado. Toda máquina portátil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el doble aislamiento. Las herramientas manuales deben estar convenientemente protegidas frente al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. No instalarse adaptadores en las bases de toma corriente, ya que existe el riesgo de sobrecargar excesivamente la instalación, ni deben utilizarse cables dañados, clavijas de enchufes resquebrajados, aparte cuya carcasa tengan desperfectos. Ahí es donde se producen los accidentes comúnmente, ¿no? Donde utilizamos algunos dispositivos que están dañados y tenemos problemas. Entonces, en cuanto a las reglas de oro, tenemos los siguientes, ¿no? En el capítulo 13 se hace hincapié a las reglas de oro, donde generalmente tenemos 5 reglas, ¿no? Tanto aplicadas para baja, media y alta tensión. La primera regla dice: abrir con corte visible
Todas las fuentes de tensión mediante interruptores, seccionadores, que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Esta regla es importante, ¿no? La segunda regla, enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y o señalización en el dispositivo de mando. Tercera regla, reconocimiento de la ausencia de tensión. Cuarta regla, puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. Y quinta regla, colocar las señales de seguridad delimitando las zonas de tráfico. Si hacemos un análisis de la primera regla, el corte visible es la apertura de un circuito eléctrico con comprobación visual. El corte visible por cuchillas o seccionadores. La máxima apertura permitida por el propio seccionador o cuchilla es de 90 grados eléctricos, ¿no? No es corte visible las maniobras realizadas por disyuntores u otros interruptores automáticos de alta tensión. Corte visible por fusibles de alta tensión a través de la extracción de fusibles, que es lo más seguro, ¿no? ¿A qué se denomina fuentes de tensión? Cualquier elemento de una instalación por la que llegue tensión se denomina fuente de tensión. Tensión de retorno, por doble suministro de los abonados, circuito paralelo. Tensión de retorno, por abonados con una sola línea de suministro, pero con grupo generador instalado para casos de emergencia. Tensión por caída de conductores en el cruzamiento de líneas. Más adelante vamos a ver la figurita. Tensión por fenómeno de inducción debido a la proximidad de otras líneas energizadas. Figura 2. Tensión por fenómenos atmosféricos, tormentas eléctricas, etc., ¿no? Cierre intempestivo, cierre no deseado, imprevisto o por error. Esta es la parte, ¿no? Tensión por caída de conductores en el cruzamiento de líneas. Cuando se cae la línea A, la línea B, ¿no? En este punto es la tensión por fenómeno de inducción, tan muy cercas, ¿no? Las líneas. Y a lo menos en líneas de alta tensión es más notorio, ¿no? La inducción. Tipos de circuitos, dice. Los tipos de circuitos con tensión y con carga. Hay circuitos con tensión y sin carga, circuitos sin tensión y sin carga. Elementos de corte. Interruptores o disyuntores. Son elementos que pueden cortar la energía con tensión y con carga porque poseen capacidad de ruptura y extinguen el arco eléctrico. Aquí se denomina seccionador o cuchilla. Son elementos que abren y cierran los circuitos de alta tensión sin tensión y sin carga. Cuando una cuchilla o seccionador sea necesario abrir con carga, se lo debe operar con rompecargas. Los puentes se abren sin tensión y sin carga. Cuando se abre con tensión, la línea debe estar sin carga y se utilizarán equipos de protección personal adecuados, guantes de alta tensión. Entonces, en la parte ya de análisis de los guantes de tensión, se da unos guantes con una capacidad de protección también, ¿no? De acuerdo al rango de tensión. El carro, balde, escaleras, pértigas, aislantes, espaguetis, rodilleras, mantas, ganchos, mangas, casco, etc., será ejecutado por personal autorizado. Se hace ciertas prácticas antes también, ¿no? En cualquier empresa, por lo general en empresas generadoras, se tienen seminarios de prácticas también, ¿no? Entonces, fusibles de alta tensión, dice, cuando están con tensión y con carga, se deben abrir con rompecargas y pértiga. Adecuadas, además, equipo de protección personal, etc., ¿no? Eso es bastante peligroso la alta tensión. En cuanto a la segunda regla, dice, se debe hacer el enclavamiento o bloqueo, que es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de un aparato ante las siguientes incidencias. Pueden ser por tres causas: fallo técnico, error humano o causas imprevistas. Recomendación: una vez cumplida la primera regla, apertura visible, es necesario el enclavamiento o bloqueo. La señalización en los aparatos de corte debe colocarse en el mando de accionamiento de los mismos. Cuando el aparato de corte, además del mando de accionamiento local, tenga mando de accionamiento a distancia, la señal se coloca con el propio aparato o en su proximidad. Carteles normalizados. Es necesario el uso obligatorio del cartel. En ocasiones no es posible realizar el bloqueo del aparato de corte, como en el caso del seccionador de accionamiento con pértiga. En
ese caso, la segunda regla de oro queda limitada a la señalización. Podemos decir que la señalización es la protección mínima cuando no se puede bloquear los aparatos de control. La tercera regla nos indica, consiste en realizar una serie de operaciones mediante aparatos adecuados, los detectores de tensión, para comprobar que no haya tensión en los conductores de la instalación. Entonces, esto se refiere a la ausencia de tensión. Si no hay tensión nominal, tampoco podría haber una superior, pero sí puede existir una inferior. ¿Qué son las remanentes, no? En realidad, por ejemplo, siempre las remanentes existen, ¿no? Y básicamente se queda un nivel de tensión, aunque mínimamente, pero que puede ser, digamos, peligrosa, ¿no? Por ejemplo, si no hay 6.9 kilovoltios, tampoco podrá haber 15 kilovoltios. Sin embargo, debido a efectos de inducción, capacidad, etcétera, puede existir tensiones inferiores, por ejemplo, 1000 voltios. Estos son ejemplos que se dan entre las líneas. El reconocimiento de ausencia de tensión debe realizarse. Dice, el lugar donde se han abierto las fuentes de alimentación, lado, zona de trabajo, por ejemplo, los puntos 3 y 5, ¿no? En el lugar donde se va a realizar los trabajos, que es el punto 4. Por seguridad, ¿no? Para el reconocimiento de la ausencia de tensión hay que actuar como si la instalación estuviese con tensión, con los siguientes cuidados. Usar el equipo de protección adecuado, guantes, mangas, casco, pértigas, alfombras, cinturones de seguridad, etc. Mantener la distancia de seguridad. 1. Personal calificado. 2. Personal no capacitado. 3. Paso de vehículos. 4. Mallas o tabiques de protección. Es un proceso, ¿no? Comprobar la ausencia de tensión en todos y cada uno de los conductores es importante. Usar los detectores de ausencia de tensión con señales luminosas, acústicas o combinadas. Hoy en día se usa puro láser, ¿ya? ¿No? Entonces es imprescindible comprobar el correcto funcionamiento del detector inmediatamente antes y después de su utilización. Eso es importante, si está, digamos, vigente, ¿no? El aparato. Detector de ausencia de tensión. Cuarta regla, puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. Una instalación eléctrica está compuesta a tierra cuando está unida directamente con tierra mediante elementos conductores. Con un elemento conductor continuo, cortocircuito en cuanto a todos los elementos de la instalación están unidos entre sí. Se recomienda utilizar por lo menos los equipos de puesta a tierra, por ejemplo en los puntos 3 y 5 de la figura anterior para realizar los trabajos con seguridad. Puesta a tierra, tipos de guantes de goma, ahí están, ¿no? Por ejemplo, clase de guantes. Voltaje AC de prueba, voltaje DC de prueba, voltaje máximo de uso. En esta parte, sí. Voltaje AC prueba para 5000, para 10000. El voltaje máximo de uso, 7500, ¿no? No podemos darle más. Entonces, la clase de guantes es el 1. Entonces, se hace esa referencia, ¿no? El voltaje máximo, porque siempre hay que dar se debe tener una tolerancia, ¿no? En la quinta regla dice colocar las señales de seguridad delimitando las zonas de trabajo. Esto es muy importante porque se ha dado bastante accidente en la industria por no colocar señales de seguridad, delimitar zonas de trabajo. Entonces, trae a repercusión esto de accidentes terribles, ¿no? Que han sucedido. Pero si nosotros damos, digamos, una seriedad al caso de las reglas de oro, va a mejorar la situación también, ¿no? En la industria, en la empresa. Señalar la zona de trabajo es indicar mediante frases o dibujos el mensaje que debe cumplirse para prevenir el riesgo de accidentes. Las señales de seguridad se clasifican por su color y por su forma. Entonces, por el color, dice rojo indican prohibición o parada. Amarillo indica atención o peligro. Verde indica situación de seguridad. Y azul indica obligación. Por su forma. En circulares indican obligación o prohibición. Triangulares indican advertencia. Rectangulares indican información. Delimitar la zona de trabajo es marcar sus límites claramente, así como los accesos, mediante vallas, cintas, cadenas, conos,
carteles, etc. Esto es un ejemplo de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, es una regla de prohibición. Esta es de salida, ¿no? Entonces, primeros auxilios, atención, riesgo eléctrico, extintor, prohibición, la parte de puntos de reunión, etcétera, ¿no? Entonces, todo el sistema se debe colocar este tipo de, en toda la empresa, en toda la industria se debe colocar este tipo de señalización, ¿no? Es obligatorio seguir todas las normas de seguridad. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. ¿No? Son unos ejemplos que se dan en esta parte, ¿no? Y una parte bastante importante es la formación del personal, ¿no? El operador que debe realizar trabajos en tensión cumplirá los siguientes requisitos. Haber sido declarado apto en el reconocimiento médico, que es importante eso. Haber recibido una formación correspondiente a los métodos de trabajo en tensión o línea viva. Haber superado la prueba de conocimiento y aptitudes. Regla para trabajos en tensión, con métodos de trabajo específico, con materiales de seguridad, equipos de trabajo y herramientas adecuadas, con autorización especial del técnico designado por las empresas, que indicará expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo, hoja de operaciones. Estas hojas de operaciones es lo que se debe seguir en una industria, ¿no? Entonces, consecuentemente, digamos, a lo que nosotros hagamos en una industria, internamente debemos también seguir una línea de acción también, ¿no? Entonces, una cierta prioridad, qué trabajo se va a realizar, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere la hoja de operaciones. Bajo vigilancia constante del personal técnico habilitado al efecto, que como jefe de trabajo velará por el cumplimiento de las normas de seguridad. 5. Siguiendo con normas que se especifiquen en las instrucciones para este tipo de trabajos. ¿Qué consejos se puede dar para este tipo de seguridad eléctrica? Dice, antes de salir a realizar cualquier trabajo es necesario verificar el equipo de seguridad personal que esté completo, las herramientas adecuadas a utilizar, volver a leer la hoja de operaciones. En caso de duda, vuelva a consultar hasta estar plenamente seguro del trabajo a realizar. Manténgase comunicado con su central y sus superiores. Reporte si el trabajo se ha concluido a satisfacción. Vuelva a verificar su herramienta, equipos y suministros antes de retornar a su centro de operaciones. Como ven ustedes, nada es improvisado, ¿no? Todo tiene una secuencia. Y en la hoja de operaciones está eso, ¿no? Entonces se debe hacer siguiendo todas esas reglas y tendrán un buen trabajo en su fuente, ¿no? Con esto he concluido. Quizás hemos dado una previa, digamos, pantallazo a todo lo que significa este seminario. Pero básicamente en el curso profesional ya se dan más detalles acerca de las operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente se adecua uno digamos, al trabajo que tenga el participante también. Entonces, uno se sitúa en el caso del operador, del participante en este caso, ¿no? Daremos un retorno a las consultas por chat porque estamos ya sobre hora. Entonces, veremos. Voy a tratar de contestar a todas las preguntas. Estimado Ing, nos consulta David respecto al recocido de la corriente eléctrica por el cuerpo. ¿Cuál es el camino más crítico de la corriente por el cuerpo humano? Nos consulta David. Básicamente los brazos y las piernas, ¿no? Entrada por los brazos y la salida por las piernas. Entonces, esos son los lugares, por lo general,
los dedos de los pies son los que en un accidente llegan a sufrir más, pues. Entonces, ya y dependiendo también de la tensión que tengas, yo te hablo de media y de alta tensión, ¿no? Entonces, de baja, no tanto, más que, digamos, en instalaciones, digamos, residenciales, no vas a tener mucho problema, ¿no? Pero en las cuestiones de media y alta sí, es terrible, ¿no? Henry nos consulta cuáles son los valores de alta tensión, media tensión y baja tensión. Nos consulta. Hasta 1 kilovoltio se analiza como baja tensión, ¿no? Después de 1 kilovoltio a 55, 60 kilovoltios se analiza como media tensión. Después viene hasta 220 con la parte de alta tensión, ¿no? Nosotros acá en Bolivia trabajamos hasta un rango de 220 kilovoltios como alta tensión. Ya después yendo a otros, digamos, a otras ciudades tipo Estados Unidos, ya entran con la cuestión de la extra alta tensión y la ultra alta tensión, ¿no? Que estarían No, alrededor de los 765 la alta tensión y la extra alta 365 kilovoltios. ¿Alguna otra consulta? sí, nos consultan la hoja de servicio, en qué normativa se encuentra, nos dice. La hoja de servicio, básicamente en la norma NFPA nos da un ejemplo de las hojas de servicio, todos los detalles, cómo puede ser llenado, ¿no? De la actividad que tú también estás realizando. Nos consultan cuál es la distancia de riesgo eléctrico cuando un transformador proyecta un cortocircuito. Dependiendo del arco, tendríamos que tomar en este caso, ¿no? Pero por lo general es de 1 metro o más allá de 1 metro, ¿no? En transformadores. Por ejemplo, transformadores de media, mínimamente se pone la regla el demarcado de 1 metro para arriba, ¿no? Sí, justamente el ingeniero mostró en sus diapositivas las distancias de seguridad dependiendo del nivel de tensión o las distancias Exacto. mínimas de seguridad. Están en las diapositivas del ingeniero. Nos consultan eh, qué normativa se analizará a lo largo de la semana. Nos consultan justamente la NFPA 70. De igual forma se les 70E, trae que es seguridad y en instalaciones eléctricas, ¿no? Exactamente es seguridad y riesgo eléctrico según la norma americana NFPA. Exacto, ese es. Efectivamente, esto va a estar en la parte de los recursos, se lo van a analizar a lo largo de toda De la todo el semana. seminario. Exacto. Nos consultan sobre la iluminación de un tercer cable, ¿dónde iría conectado? ¿En qué norma puedo tener información sobre ese tema, sobre la iluminación de un tercer Eh, cable? Eso se puede encontrar en la norma, el NEC americano. De todas maneras, por protecciones ya se está implementando en todas las instalaciones, por ejemplo, aquí en los edificios ya de mayor, digamos, envergadura, se utilizan ya cables de protección, ¿no? Que es el de tierra. Porque debido a las instalaciones ya están llegando ya la instalación de luminarias LEDs. Entonces los LEDs llegan con una carcasa de acero, yo qué sé, de fierro, ¿no? Entonces, en cualquier cuestión, falla que pueda haber, entonces el riesgo es aún mucho más grande. Para eso entonces se debe colocar el conductor de puesta a tierra. Entonces, esa es la tercera
el tercer conductor que tiene la iluminación. Cabe decir que esto aumenta también el costo de las instalaciones, ¿no? Pero la protección es muy necesaria también. Por ejemplo, en la instalación de estructuras metálicas, ¿no? La iluminación, por ejemplo, recientemente yo hice una instalación de un sistema de que se llama de estructuras grandes para actuaciones. Entonces, todo eso conlleva una instalación ya mucho más sofisticada, en el cual todita la iluminación tenía que estar puesta a tierra. Nos consultan qué precauciones debe tener un trabajador que hace instalaciones de cableados en postes. Los NFPAs para cableado generalmente es aumentar, adicionar los cinturones de seguridad, ¿no? En media tensión. Entonces, eso tiene que necesariamente ir el cinturón de seguridad con el técnico, ¿no? Nos Incluso eso se aplica en baja también, ¿no? Cuando ya se sube a alturas mayores a una planta, etcétera, y quieras hacer alguna instalación de luminarias, ya tienes que aplicar cinturones de seguridad. Nos consultan cuál es el valor de la corriente a la que puede una persona morir. Eh, Más allá de 25 miliamperes, ya estás. Depende de la constitución física también de un individuo, ¿no? Por ejemplo, si está en un estado, digamos, nervioso, es mucho peor, ¿no? Entonces, si estás en un estado tranquilo, todavía es más resistente tu cuerpo. Entonces, mucho depende de eso, pero según cálculos y pruebas, más allá de 25 miliamperes ya es riesgo de fallecimiento, ¿no? Nos consultan cuál es la distancia del colocado de una luminaria de alumbrado público con respecto a las líneas de media tensión. Básicamente 1 metro por lo mínimo tiene que alejarse, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las instalaciones en la cuestión de luminarias públicas no están siguiendo las normas, ¿no? Por ejemplo, pasa la línea de baja y están aislándolo con maderas, yo qué sé. Entonces, eso implica que con la línea de media está muy cercana, pues, ¿no? La línea de media. Entonces, y la iluminación, por lo menos, tiene que salir 1 metro fuera de esa línea, ¿no? De la línea de media. Nos consultan qué es lo más grave que puede llegar a ocurrir en una quemadura eléctrica. Nos consultan. En una quemadura, bueno, en realidad pues ya es quemaduras de tercer grado, ya en una falla nomás ya se te presenta quemaduras de tercer grado, entonces ya son ampollas ya, ¿no? Entonces es terrible si el arco ha sido cerca digamos, a un individuo, ya son quemaduras de tercer grado, entonces esto ya es más grave, ¿no? Es muy grave ya. Nos consultan a qué altura se considera trabajos en altura. Acá en Bolivia 1.5. Melissa nos responde Altura con referencia a qué? con referencia al piso, 1.5 metros acá en Bolivia, pero Melissa también nos dice 1.8 metros en otras regiones. Otra consulta, ¿hay algún manual para uso de EPPs en trabajos eléctricos? Nos dice. Bueno, los EPPs por lo general están inmiscuidas en esta seguridad en la norma NFPA como EPP siempre, ¿no? Y también en normas como, creo que también maneja las de INORCA, no estoy muy seguro, pero acerca de la cuestión de seguridad en la cuestión de la indumentaria, ¿no? Para distintos tipos de trabajo.
Efectivamente, INGE, hay normativa inglesa, normativa de la ISO, que va clasificando los EPPs como nos mencionan Exacto. acá. A ver, nos dicen, para tomar los cursos de electricidad es necesario saber álgebra, cálculo, física y otros relacionados. Básicamente este es un curso de seguridad a nivel general, ¿no? Toda persona debería tener algunos conocimientos básicos de esta normativa. No se requieren conocimientos específicos. Otra consulta, el sistema de protección para el personal que trabaja bajo tensión. He visto que se enganchan un cable a su vestimenta. ¿Cómo se llama ese dispositivo? El ganchito. Debe ser la eslinga, a lo que se refiere. Sí, es la eslinga. La eslinga se coloca para seguridad, para no caerse, ¿no? O si se cae el cinturón de seguridad más la soga lo puede atrapar, ¿no? En el aire. Sí, justamente como vemos acá, se tienen una serie Sí, de arneses, eslingas, con sí. los cuales se puede hacer trabajo eléctrico. ¿A qué altura a partir del piso debe ir un tendido eléctrico externo o luminaria? Nos consulta Basia. Por lo general son 2,80 metros las luminarias, ¿no? Hasta puede ser 3 metros, dependiendo del poste también, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de postes de baja, pueden ser hasta 9 metros, ¿no? Postes de media pueden ser hasta 12 metros. Entonces, dependiendo de eso ya va, digamos, la iluminación también, ¿no? Las grúas elevadoras que realizan trabajo de mantenimiento de alumbrado público cuentan con un sistema de puesta a tierra, nos dice. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las grúas, todo eso, los carros que tienen pues cadenas hacia el piso, ¿no? Entonces, cuando uno va al lugar de la instalación, dejan caer las cadenas y esa es una puesta a tierra también, ¿no? Nos consultan en una instalación doméstica que tiene 3 cables, fase neutro, tierra. ¿Cuántas varillas tengo que poner para puesta a tierra? Nos dicen. Fase neutro, tierra, ya, una instalación de 220 normal. Si es, digamos, hasta una planta, o sea, hablamos de una instalación domiciliaria normal, de una vivienda, lo mínimo que se podría colocar sería una varilla de 60 centímetros para la ducha, pero ya dependiendo, digamos, dos, tres, digamos, en el caso de unas 4 plantas, ya depende también de la carga que tengas, ¿no? Entonces puede ser 4, 6 varillas que hacen una malla de tierra, ya tendrías que poner ya malla de tierra también, ¿no? Maite nos consulta cómo accionar ante una quemadura por accidente de electrocución, además de llamar a emergencias. ¿Hay algo que se pueda llegar a hacer en ese momento? Nos dice Maite. En electrocución, por lo general, cuando ya hay quemaduras, es poner un poco de agua, ¿no? Para que está pues totalmente caliente la cuestión de la mano, todo eso, por lo menos refrigerarlo, ¿no? Con un poco de agua. Entonces, si está todavía, ¿no? Digamos, es una falla que se pueda esperar a que venga el médico, ¿no? Nos consulta, Entonces, dígame. nos dicen qué tipos de cable es recomendable para instalaciones eléctricas. Se debe referir a los números seguro. Para iluminación, el número 14 por norma. La norma NB 777 nos indica que para iluminación, sea la iluminación que coloques es el número 14. Por lo general, hoy en día no están, digamos, haciendo mucho énfasis en la norma porque colocan de acuerdo a la luminaria, ¿no? Al tipo de iluminación. Por ejemplo, con la aparición de los LEDs, ya el amperaje es pues muy bajo, porque como son circuitos electrónicos, el amperaje es poco, entonces se reduce.
Y al reducir el amperaje de funcionamiento de las luminarias LED, entonces baja el conductor a un calibre más bajo. Generalmente hacen los técnicos eso, pero no es lo adecuado, no es digamos, lo correcto como norma, ¿no? La norma previene que solamente se debe utilizar el número 14, sea la luminaria que tengas. En el caso de los tomacorrientes, la norma me dice que debo usar el número 12, que es 4 milímetros cuadrados. Esa es la norma y yo tengo que regirme a eso porque eso está basado en cálculos hasta 2000 vatios, ¿no? Entonces, en la parte de la fuerza, ya no tengo un dato exacto, ¿no? O sea, ya mucho depende de la potencia del aparato. Entonces, por eso la norma me dice, hasta 2000 vatios ya se considera toma de fuerza. Entonces, yo tengo que hacer un cálculo, por ejemplo, para mi ducha. Hay duchas que llegan por lo general llegaban de 3000, de 5000 vatios, ¿no? En cambio, ahora llegan de 8000 vatios. Entonces, ahí yo no puedo colocar, digamos, un número 10 AWG, que es 6 milímetros cuadrados, yo no puedo colocar eso, ¿no? Tengo que previamente hacer un cálculo y ver qué tipo de conductor es el más adecuado. Y una de las consultas últimas nos dicen cuáles son los parámetros básicos para una puesta a tierra, nos consultan. Dependiendo del tipo de carga que tengas. Por ejemplo, para hacer un análisis de puesta a tierra, yo, por ejemplo, lo que veo es qué cantidad de aparatos eléctricos tienes. Por ejemplo, si tienes aparatos electrónicos, etcétera, necesariamente necesitas una puesta a tierra. Si tienes, digamos, una ducha, digamos, de unos 8000 vatios, necesitas puesta a tierra. Entonces, seguridad, hasta para los interruptores, para los toma corrientes, etcétera, es seguridad la puesta a tierra. Efectivamente, Inge, entonces agradecerle por el seminario del día de hoy. Muchas personas han aprendido bastante de lo básico de la normativa NFPA y obviamente a lo largo de la semana se va a ir profundizando. Gracias, estimado Inge, Claro, y que tenga una buena noche. muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.